es que se convierte en que se convierten en el capítulo 8 habla que el eunuco se convierte y eso es lo que estamos leyendo. En el 9 Saulo de Tarso se convierte. Recuerden, de estos tres son tres países, diferentes razas, ¿verdad? El eunuco era de Etíope, Saulo de Tarso. Y el capítulo 10 habla de un centurión romano hijo de Jafet. Usted recuerda que la familia humana está dividida en tres partes, como categorías, categorías diferentes. Esta fue una división etnológica y geográfica que hizo después del diluvio. Estos ejemplos se encuentran en esta misma historia. El primero es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ustedes recuerden, es el que nos guía en todos lugares, el que nos dice en qué área estamos mal, y el Espíritu de Dios es el que lleva la obra. El Espíritu de y número 2 es la palabra es la palabra de Dios. Vámonos a Romanos 10:17. Es la palabra de Dios en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que dice, el Espíritu Santo tomará cosas de Cristo y se las revelará al individuo. Es el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios, ¿verdad? Número 3. Número 1 dijimos que era el Espíritu Santo. 2, la palabra de Dios. Pero 3, Dios dice, el instrumento humano, el hombre de Dios, ¿verdad? 3 es el instrumento humano, que es el hombre de Dios, sea un pastor, sea un misionero, un maestro de escuela dominical, sea un capitán de ruta, sea como se llame, pero Dios siempre escoge a hombres, Dios siempre escoge ganadores de almas, siempre Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios usa al hombre de Dios para producir un hijo de Dios, ¿verdad? Sí, para producir un hijo de Dios. 3, y dice la palabra de Dios que dice y dice la palabra de Dios en Hechos 8, vámonos a otras a Hechos 8:26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, al cual es desierto, ¿verdad? Entonces, Felipe dice, esta era la vía corriente en que se viajaba para volver a Egipto, a Etíope. Cuando Felipe iba testificando, predicando el evangelio, pero llegó el ángel de Dios y le llegó el ángel de Dios, ¿verdad? Y le dijo, ve a ese carro para que le testifiques a ese eunuco. Y a lo que yo voy, hermanos, hay muchos eunucos en esta vida que están esperando que alguien les explique la palabra de Dios. Hay muchos eunucos en esta vida espiritualmente, muchos etíopes que están esperando que alguien les diga que en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay vida eterna. Hay gente esperando en estos momentos. Hay gente esperando, ¿verdad? Hombres de Dios o instrumentos de Dios para ser de bendición a otros, hermanos.
Hoy en día, hermanos, cuando uno que ya sabe lo que es la verdad, no podemos nosotros tener excusa cuando caemos. Es que nadie me dijo nada. Claro que nos dije. Por eso Dios nos dio su palabra. Por eso Dios nos dio un pastor. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Para decirnos, para advertirnos qué debemos de hacer, ¿verdad? Yo sé que sabemos que vamos a ser tentados como Cristo fue tentado. Pero por eso dice la palabra de Dios en Hechos. Vámonos a Hechos 1. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos a los sazones que el Padre puso en sola potestad. Y miren lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que, ¿verdad? Es el que nos va a guiar, es el que nos va a decir en qué estamos mal. ¿Cuántas veces de ustedes, cuando el pastor, ¿verdad? Predica algo, y a veces nos molesta la predicación, sentimos que alguien le dijo al pastor y por eso el pastor lo está poniendo, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos está hablando y así pasa muchas de las veces, ¿verdad? Dice mi papá que cuando él llegó recién a la iglesia, se sentó y el pastor empezó a predicar. Y dice mi papá, pero como haz de cuenta como que pensé que mi mamá, dice, pensé que tu mamá le había dicho algo al pastor. Y el pastor me la estaba tirando a mí. Pero después me di cuenta que era el Espíritu de Dios que me estaba diciendo, en esto estás mal. Tienes que cambiar esto. Cuando alguien predica la verdad y tira pecado, y cuando algo nos molesta es porque porque hay algo mal, y nosotros nos vamos a tener excusa frente a Dios que porque hicimos esto, porque Dios siempre Dios nos dio su palabra, Dios nos dio un pastor y Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la predicación del hermano Carlos Cancino, ¿verdad? Tremenda predicación, ¿verdad? Dice, Dios nos dio su palabra, Dios nos dio el Espíritu Santo y Dios nos dio un pastor, ¿verdad? Un pastor que nos guía, un pastor que Dios que Dios lo usa, ¿verdad? Para guiarnos, para estar, ¿verdad? Para alertarnos, hay peligro aquí, tengan cuidado. ¿Se acuerdan ustedes, ustedes que manejan, ¿verdad? Bueno, mucha gente que maneja. Cuando en la carretera dice precaución, maneje con cuidado, maneje despacio. Es porque más adelante va a haber peligro. O saben que no vengan por esta ruta porque está en construcción y se van a caer en un barranco. Les está dando precaución. Igual así es el pastor. El pastor está diciendo, hermanos, hagan esto. Y no nomás alimentarnos los domingos en la mañana, sino todos los días. Dios, ¿verdad? Y no vamos a tener excusa. Los que somos salvos, los que conocemos la verdad, no vamos a tener excusa. No vamos a tener esa excusa delante de Dios. Es que el pastor no me lo dijo, no.
pero te di mi palabra. Te di al Espíritu Santo. ¿Qué excusa tú tenías? ¿Se acuerdan de la historia cuando dijo el Señor, esta Sodoma será más tolerante que esta ciudad? En otras palabras dijo, esta ciudad porque me vieron, no creyeron, pero Sodoma jamás supo de mí. Nadie le testificó. Y así vamos a estar muchos de nosotros. Va a ser más tolerante los que no saben muy bien la verdad. Bueno, pues no va a haber excusa, pero sí. Dios nos va a decir, pero te di todo esto, ¿qué hiciste? Y hay mucha gente, muchos etíopes en este mundo, como acaba de decir en el principio, que están esperando que alguien les hable. Están esperando que alguien toque su puerta, ¿verdad? Y se los lleve a la iglesia. Y yo me he topado gente así. Y yo me he topado con gente diciendo, gracias, esto es lo que necesitaba. Evangelizar. Esto es lo que necesitaba, a Cristo Jesús en mi corazón. Dice mi papá que cuando recién agarró la ruta, estamos hablando en el 2011, 12 por ahí. No, en el 2010, perdón, entre 10 y 11. Que estaba visitando con un tío. Y ya después mi tío le dijo, ¿sabes qué? Ya vámonos porque ya está oscureciendo. Y ustedes saben lo que conocen la Villita, la 26, ¿verdad? Y ya de noche, dice, ya no vamos a hacer nada, se pone feo el barrio y todo. Pero dice mi tío, ¿sabes qué? Dice, y mi papá dicen, ¿sabes qué? Vamos a estas tres últimas casas, dicen, vamos a terminar. Había un hombre, bueno, hay un hombre ahí viviendo, que cuando les abrió la puerta, ¿verdad? Mi papá y mi tío se espantaron porque pensaron que este hombre los iba a correr de la casa, los iba a correr feo. Pero les dijo, gracias por venir, porque a ustedes los estábamos esperando. Estábamos esperando una esperanza. Y este hombre que mi tío se ganó para Cristo está viniendo fielmente a la iglesia. Últimamente no ha venido porque le mocharon parte de su pie, pero siempre ese hombre, siempre fiel, porque eso es lo que él estaba esperando. Y así va a haber mucha gente esperando que alguien les explique, jóvenes. Tristemente jóvenes, me he topado con jóvenes queriendo testificar y hay algunos que son ateos. Y qué triste eso, la verdad. Qué triste que hay jóvenes ateos que no saben o no sé si saben o no, pero que Dios existe. Dios existe. Pero ¿sabes por qué ellos creen que Dios no existe? Porque nadie porque nadie les ha dicho. Nadie ha ido a tocar sus puertas. Vámonos a Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Dice la palabra de Dios a 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual
no han creído, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a invocar a aquel que no han creído?